la primera referencia que tuve de la movida viguesa fue de Sinistro Total, ¿no? Eu estive no concerto do 27 de decembro do 81 de Sinistro Total, totalmente abrallado, eu non entendía nada. Yo me acuerdo ver un culo lleno de lapos y dándole a la gente cachetes, o sea, no sé, una cosa, y bueno, y Miguel Costas, entre tema y tema, meando por otro lado del escenario. Puede que se divirtiera mucho, ¿sabes? Pero fue una cagada que dejó una herencia de mierda para todos los que veníamos detrás. La estética de los 80 yo creo que como icono lo marcaron las sombreras. Sí, era bastante horrible, ¿no? Con tempo sería ser una especie de icono ridículo, ¿no? Bailando, me paso el día bailando. Cuando se despertaron los madrileños, empezó todo el mundo a preguntarse qué era aquello de AV de Vigo. No paramos de beber hasta que llegamos a Vigo. La llegada de la gente de la movida a Madrid fue que nos íbamos cayendo todos por allí, ¿no? Fai un sol de carallo, Galicia que arriba. Fai un sol de carallo, vamos matar a porco. La movida no acabó. Estamos descansando. Oye, ¿qué pasa en Vigo? Que hay quien dice que es la ciudad más divertida del mundo y hay quien dice que es un maldito pueblo donde no pasa absolutamente nada. Eso es mentira, es la ciudad más divertida. Es la ciudad más divertida del mundo. Yo tengo pistas, ¿eh? Claro, sí. Bueno, tanto como la más divertida, pero vamos, una de las más... Hombre, es muy divertida. Es ridículo. Bueno, y Vigo, vamos, o sea, toda esta aureola que se le dio a Vigo, no sé, no lo entiendo. ¿Y vosotros qué pensáis? Es muy aburrido, Vigo. ¿Dónde has estado? Mira qué facha, qué horas son estas, vete a la cama. Na década dos 80, e coa transición ainda fraguándose, Vigo sitúase no mapa de España con letras tan grandes como as de Madrid grazas á movida. Para moitos foi un período de efervescencia artística que tivo na música o seu principal protagonista. Neste auditorio de Castrelos tocaron todos os grupos da movida viguesa e moitos dos da madrileña, que acabou irmandada coa de Vigo. Así que os que as conserven, rescaten as sombreiras e agárrense, que comenzamos aquí unha movida viaxe aos anos 80. As opinións dos que non viviron directamente a movida son bastante máis críticas que as dos seus protagonistas. Eles debátense entre a leve nostalxa e o lixeiro desapego, aínda que cabe unha terceira vía, máis radical, a negación, por non haber, non houbo nin movida. Probablemente a xente dos 80 falamos moito demasiado da movida, que probablemente a xente que non estivo probablemente acabe farta de todo embolado. La movida de Vigo tampoco es que fuera la bomba, era un rollo provinciano absurdo, ¿sabes? Eran cuatro gatos. Estamos hablando de algo que solo nos importó en esta ciudad y a un par de modernillos del país, ¿sabes? Yo creo que los únicos referentes de ese movimiento estuvieron en Madrid y en Vigo, entonces sí que me parece algo a destacar y que ha sido muy importante. La movida era algo muy irresponsable, ¿no? No había medios, había muchas ganas de hacer cosas, pero tú ibas a tocar a cualquier escenario de España y no había ni medios, ni no sabíamos tocar apenas. Me pareció una época divertida, yo la viví intensamente y además a mí me coincidió una edad muy particular, creo que en el año 80 yo tenía 27 años o así, o sea que de 27 a 37, fantástico.
Santiaguito, está fresca. Colega. Está fresca, ¿qué edad tienes edad, chavalita? ¿Vestida de marinero? Colega, que la chavala es pequeña y no priva. No te cortes, ¿quieres pintar un poco? ¿Quieres pintar un poco? Puede que se divirtieran mucho, pero fue una cagada que dejó una herencia de mierda para todos los que veníamos detrás. Sin contar que esto de que hablamos de la movida, realmente fuera destacaron muy poquitos, ¿sabes? El resto eran unos comepollas, había peluqueras, había musiquillos, había groupies, había periodistillas, ¿sabes? Y pongo elillas muy a propósito porque es lo que había. Yo creo que cada época hay que vivirla como viene y como te toca, aprovechar lo mejor de ella que tienes y disfrutarla si es posible, ¿no? Entonces, no hay por qué poner en solfa o en cuestión algo que ocurrió porque tenía que ocurrir. Había gente que habla ahora de la movida y no había estado por ahí, o sea, de la supuesta movida y de tal, y no se le había visto el pelo para nada, o sea, no sé, es un poco también como lo del el perro de Ricky Martin, un poco así el asunto, ¿no? Mi participación fue de espectador y, bueno, pues era muy excitante estar en el instituto y ver que algunas cosas que te gustaban, pues los hacían tíos que habían estado en el instituto, que vivían en el barrio de al lado. Solo echamos de menos el retrato de Clint Eastwood que había en esa pared. Todo lo demás es mucho mejor hoy. A maioría dos seus protagonistas coinciden en que o comezo de todo, o que poderíamos chamar fito fundacional da movida viguesa, foi un concerto celebrado aquí, neste escenario do Cine Salesianos, o 27 de decembro de 1981. Dentro dun festival chamado Nadal Rock e xunto a outros grupos locais, debutaba Siniestro Total. Eu estive no concerto do 27 de decembro do 81 de Siniestro Total, totalmente abrallado, eu non entendía nada. Si tuviera que escribir un libro, si tuviera que hacer una película, evidentemente teníamos que empezar por algún sitio y este sería un principio al menos perfecto. Sí, é probable que, pero o concerto de Siniestro Total en Salesianos foi un fracaso de público, o sea que tampouco é un feito fundacional. Era su primer concierto, además. La puesta en escena, independientemente de otras connotaciones, la puesta en escena era increíble. Me gustaba y me sorprendía también ese lenguaje tan directo que tenían y ese sentido del humor, ¿no? Que quizá en Madrid no lo teníamos. Hola, somos Radio Futura y nos veremos la semana que viene en Top Madrid. En Topless. En Topless, otra vez en Topless. Bueno, nos vemos la semana que viene. Eso. Gracias. Adiós. De nada. Os primeiros que se lanzaron directamente a reconvertir toda a música, por lo menos desde Galicia, foi Siniestro Total. Pues probablemente recitales de rompente poden ser feitos fundacionales, a exposición de Atlántica en Bayona, concertos de máis xente que viña de fora, a reconversión do Sáchmo, por exemplo, que pasou de ser un club de jazz a un club moderno, moitísimos feitos fundacionales, non pode haber un... Que se me pica un huevo, no sé qué voy a hacer, no sé qué puedo hacer, que se me pica un huevo. Fose ou non o punto de referencia da movida, a movida non sería nada do que foi sen Siniestro Total. Así de convalecente as gastaba Manolo Romón, despois de achegar o seu grande area na forxa da lenda do grupo. Bueno, para ser exactos, despois de achegar o seu bazo, o que lle extirparon tras o Siniestro Total de Siniestro Total, no verán de 1981. La historia del accidente y del nombre, pues fue una noche de estas pues que salimos por ahí a dar unas vueltas y nos encontramos con una obra a mitad de la carretera. No te puedo decir qué música estábamos escuchando porque no lo recuerdo. La música que ia sonando no coche era Too Drunk to Fuck dos Dead Kennedys. ¿Cuáles son vuestros grupos favoritos? Los Kennedys muertos. Los Dead Kennedys están bien, están bien.
Íbamos 6 en el coche, ahora estaría totalmente prohibido. A néboa en Beiramar, en Vigo, era tremenda e había unha valla sen señalizar no medio e tampouco se chegamos a ir realmente rápido, hubiese sido jodido, pero non, foi así, pum, comemos a valla, o que pasa que a compañía de seguros dixo inmediatamente que era siniestro total. Y dije, jolín, pues qué buen nombre para un grupo, ¿no? Estábamos barajando varios. A primeira opción foi Maricruz Soriano, los que afinan su piano, foi un amigo de Germán Copini que o dixo nun bar que estábamos e tal, e saía Maricruz Soriano na televisión, e foi así unha especie de ata o Nadal de 81, que foi unha especie de festival que se facía en Salesianos, non collimos o nome de Siniestro Total, que o teñamos aí diante, pero non. Mira, nena, son como sector naval. Hey, hey, resistirei. Hey, hey, resistirei. A transición á incipiente democracia é o contexto social e político no que nace a movida viguesa. O económico ven marcado pola reconversión naval que afecta a industria e a clase traballadora da cidade. A principios da década, un grupo de intelectuais e artistas, entre os que estaba Viviano Morón, asina un manifesto que proclama que Vigo é un ermo intelectualmente triste. Era un ermo intelectualmente triste porque os intelectuais daban el coñazo para quen se acercara. Era todo unha historia, mi madriña querida, un coñazo, pero non había pintor que tuvese un xuicio carallo positivo por nada. Había unhas reyertas e unhas liortas. Entonces, era un puto coñazo, era triste. Os poetas eran poetas en tono menor, poetiñas ou así cousas tristes, desgracias, naufragios. Joder. La reconversión naval y la transición yo creo que sí tuvieron mucho que ver, ¿no? En Vigo fue una época de revueltas donde bueno, la gente estaba bastante cabreada. Los obreros, de hecho, hicimos una canción, ¿no? Que es la de ¿Qué tal homosexual? Y que habla de eso, ¿no? Que están en huelga los obreros del metal como están ahora. ¿Qué tal homosexual? ¿Qué tal homosexual? A partir de aí, e sobre todo, de que España convírtese en un país democrático, empeza a haber concertos, empeza a abrirse a man, digamos, políticamente, nos pilla toda unha xeración que queríamos facer cousas. Entón, tiñamos o campo totalmente aberto. Hey, hey, Vigo! Dos, tres. Hey, hey, Vigo, que me voy a marchar. Hey, hey, Vigo, I don't wanna dance. Hey, hey, Vigo, I love only you. Hey, hey, Vigo, let my drums do it. Hey, hey, Vigo, just hold me tight. Everybody's singing the blues tonight. Os locais da movida foron desaparecendo con ela. O único que mantén o mesmo nome e a mesma ubicación é este, El Manco, aínda que non se asemella en nada o que foi nos anos 80, cando os mozos de Golpes Bajos comezaron a compoñer aquí as súas primeiras cancións. Cuando te llamo, me das excusas, te da vergüenza, y te comprendo. Estoy enfermo, como envejezco. Estoy enfermo, como envejezco. Los locales de aquella época, yo ya te digo, para mí el principal fue el Satmo. Satmo era una pequeña sala que se dedicó al jazz. Y de la noche a la mañana, a todo Siniestro Total. O Satmo foi unha reconversión dun pub de jazz que ante a avalancha de pesados que chegaban ali e pedían a John Lee Hooker en vez de a Miles Davis, pois foi a reconversión do bar. Era un lugar moi pequeno, onde se facían concertos de punk rock, e logo, pois, o millor Romón de repente recitaba unas poesías con un tío con unha guitarra distorsionada detrás. Ali
recitou rompente os seus primeiros textos dos libros individuais no ano 79, por exemplo. Supongo que todos los vigueses, en mi caso, que hemos tenido una vida nocturna plena, es porque estos tíos la inventaron. Hay alguien que pasó de ir a la Tasca, montar un pub en Vigo y poder irte hasta las 8 de la mañana y meterte una raya. Sí, eso lo inventó alguien. Entonces, yo creo que la ciudad le debe mucho a la movida, en cierta manera. Aquí mesmo estaba o Kremlin, discoteca, sala de concertos, pasarela de modas, escenario para montaxes teatrais. En 1982, o Kremlin naceu ante a necesidade da movida de novos e máis grandes espazos onde desenvolverse. Xusto cando pecha o Sachmo, abre o Kremlin. El Kremlin ya era la de Dios, al Kremlin ya llegabas cargadito, ¿no? Entonces ya el Kremlin ya me cuesta más recordarlo. Pero bueno, eran sitios así muy amplios, todo el mundo se conocía también mucho, ibas de un lado para otro. Nos reuníamos, estaba muy unido con la música, la moda, hacíamos desfiles y se reunían pues todos los pintores, poetas, escultores, música, sobre todo mucha música. La música era diversa, pero era ya música pues orientada a pasar ciertas horas ya para bailar y desmadrar un poquito, ¿no? Eu non entendo moi ben como hai xente que podía facer o amor debaixo dunha caixa debaixo do altavoz, do subgrave. Ali coincidían o gobernador civil e os atracadores de las gasolineras. Pero así, na mesma noite. Yo puedo decir, de ir a buscar hielo a Plaza España, a gasolinera da Plaza España, ver un atraco e esos hichos, un cuarto de hora despois, estaban gastando a pasta no Kremlin. Ao principio penso que a cabina do Pincha ou estaba ao lado da barra ou estaba onde están as máquinas de cine e tal e cual. Pero ocurríselles poñer no medio uns pilares e poñerlo en alto. E o sitio estaba moi ben, onde ali controlaban todo, tiña unha escaleira. Amigo, pero tiña un grave problema o sistema, é que estabas arriba cos platos, ademais, claro, daquela con platos non CD, e claro, cando nos poñíamos pedo, nos dedicábamos a darlle así golpes secos, lle saltaban todos os discos, o sea, o Pincha estaba queimado, se pasaba todo o rato mirando para baixo a ver quen era, e xogábamos todos a darle e a marchar. Bueno, hubo días que aquello foi un desastre. En el Kremlin hicimos muchas gamberradas y bueno, era un local prácticamente pues de los, digamos, fijos, ¿no? Donde nos reuníamos todos, ahí si querías encontrarte a alguien de otro grupo, o a un escritor, a Reixa, a Manolo Romón. Manolo Romón se venía arriba en el escenario de forma así muy expresiva. Manolo Romón tiña certa querencia por baixarse os pantalóns. E penso que non só unha vez. Yo me acuerdo ver un culo lleno de lapos y dándole a la gente cachetes, o sea, no sé, una cosa, y bueno, Miguel Costas, entre tema y tema, meando por otro lado del escenario. Habría unha parte en todo isto de decir, aquí estamos nos facendo a la mierda el jazz, a la mierda la clásica, somos muy punks. Era muy fácil que muchas actuaciones de aquella fueran clausuradas por la policía. No mires a los ojos de la gente, me da miedo, siempre miente. No salgas a la calle cuando hay gente, si no vuelves y si te pierdes. El banco era un sitio súper agradable y súper ruralex también, pero eran sitios muy naturales. Yo creo que es que era toda una naturalidad tremenda, no era nada prefabricado, ni premeditado, ni nada. El Manco tamén é daquela época. Ao principio era un bar de copas un pouco máis pijo, digamos, pero logo tamén se facían concertos, golpes baixos, tocou ali, penso que a primeira vez. El Rurales era más, digamos, más moderno o posmoderno en ese
en ese momento que el manco, ¿no? Que era un poco más punk, más tal. Y el Rurales sí que es verdad que tenía una vertiente un poco más hacia la moda, porque estaba Cosme, que tenía una tienda de ropa y hacía ropa súper extravagante y súper extrañas, hacían desfiles allí y allí era como un poco, cada vez que ibas allí era como un concurso a ver quién llevaba el peinado más raro, quién llevaba los ojos pintados de una forma más estrambótica, quién llevaba la ropa más irreverente y más distinta, ¿no? Unha noite de percorrido de ensayo, de grabación, ensayo, de resentidos, íbamos por todos os bares daquelas todos os modernos levaban gafas de sol, non? Entón, no Ruralex, Reisa acuñou a frase que fai un sol de carallo, non? Porque era de noite, non había luz, nin hostias e tal, todos os días con gafas de sol, non? Fai un sol de carallo, Galicia que arriba. Fai un sol de carallo. Vamos matar a porco. Matar un porco. Matar o carallo. Matar o carallo. Matar o carallo. A ver, que chuto de berros un porco que no va a matar. Eu creo que os poucos sitios que había o que tentábamos era recorrerlos todos, tampouco eran tantos, non? E entón, de alguna maneira, foi cando aprendemos a beber rápido. Sí, bueno, éramos jóvenes y entonces, bueno, el cuerpo aguantaba, tampoco salíamos todos los días, vamos. Yo en los 70 no salía, las mujeres no salían por la noche. Y ya el concepto de los 80, de la libertad, de que las mujeres podíamos salir, de que ya ya existía el divorcio, ya había mucha más igualdad entre el hombre y la mujer, ¿sabes? Y bueno, era un concepto de libertad, de pasarlo bien, de hacer risas. Mucho alcohol, muchas drogas, obviamente, todo el mundo muy pasado y con muy pasado con mucha dignidad. Daquela, eu nunca fui un politoxicómano, é dicir que éramos monógamos niso das drogas naquel momento concreto e era o alcohol o que se movía basicamente. Evidentemente había outras drogas que se movían por aí. En aquel momento non éramos extremadamente consumidores de alcohol. Chegábamos ao final con un certo sentido do ritmo. Non se vía grandes tajadas. Tampouco tiñamos tanta resaca, pero non. O que sí é certo é que a xente traballaba, eso sí que é certo. Non sei como, pero o feito de traballar, nos gravábamos pois, un LP o ano, a xente facía actuacións. Había moito traballo, que dicir que as cousas non son así. Había moito falar, moito traballo e moito alcohol tamén. Hai xente que necesita un pouco de alcohol para que as neuronas vayan máis depresa e crear cousas, non era todo beber ou tomar cousas. As drogas corrían por todas partes. Porros, coca, pastillas, e ahora pinchate esto que ya verás que subidón, ¿no? Te va a dar. Había moita ansiedade, moitas ganas de aprender, de sexo, drogas e rock and roll. Bueno, cada un facía o que podía. En modo algún había droga generalizada, Eso, eu polo menos, nas veces que salí non apreciei ese tipo. Creo que afectó más quizás a la gente de Madrid que a la gente de Galicia, y eso que llega antes por ahí, ¿no? Muchísima gente se quedó colgada por esos, a veces, managers muchas veces, que intentan tener a los grupos controlados y que encima intentan explotarlos y sacarles dinero, ¿no? Pero vamos, yo creo que se toma más drogas ahora. Yo creo que hay más drogas en el 2010, no sé cómo decirte, me refiero. Las drogas en la ciudad empezaron a entrar, supongo, en esa época, ¿no? Y también supongo que gracias a un montón de disgustos que tuvo esta gente, mi generación aprendió a no meterse en ciertas historias, ¿no? Entonces, desde luego nunca voy a defender las drogas ni voy a animar a nadie a tomar drogas, ¿no? Pero las drogas existen y están ahí todo el rato. Que corra la nicotina. Hay un caos en la esquina. Que corra la nicotina. Venga a vivir al estanco. Visto o percorrido polos templos da movida, cabería preguntarse que responsabilidade tiñan as autoridades locais nesa licenciosa vida nocturna. Chegaron a facer a vista gorda en beneficio da movida?
Había moita permisividade ao principio cando se quixeron apuntar un tanto, claro. Todo o mundo sabía que había porros, pasaba el alcalde, había porros, bueno, penso que o alcalde me facía que non miraba. Prácticamente sí podíamos hacer cualquier cosa, ya que en cuanto a los conciertos jamás tuvimos ningún problema en cantar ciertas letras que hoy serían hiperofensivas. Por ejemplo, una canción como Que corra la nicotina pues estaría hiperprohibida, me imagino, ¿no? Vamos a ver, Más vale ser punky que maricón de playas estuvo en los 40 principales. La discográfica no tuvo nunca ningún problema ni en las portadas, ni en las canciones, ni en nada. Hoy en día sí, hoy en día te tienes que autocensurar bastante. Y si no te autocensuras simplemente no te ponen, ¿no? La permisividad la lideró, por ejemplo, Tierno Galván, ¿no? Que en aquella época pues sí que le apoyó esas fotos con travestidos, casi fumando un porro, ¿no? Como apoyando... ¡Rockeros! El que no esté colocado, que se coloque y al loro. A una isla del Caribe he tenido que emigrar, trabajar de camarero, lejos de mi hogar. A movida chamouse Viguesa porque era en Vigo onde estaban a maioría dos músicos, pintores, poetas, deseñadores, mentres Madrid, por suposto, tiña a súa propia movida, que transcorreu paralela a de Vigo, a única en todo o estado que lle fixo sombra. Que relación había entre as dúas? A movida viguesa madrileña ten que ver hacia onde miran as dous. Os dous miran primeiramente cara a Londres, fundamentalmente Londres era a cidade. Todos queríamos ir a Londres, porque era un pouco a nosa meca, non? Vigo e Madrid parecese moito en unha cousa, que a xente que vive en Vigo, pouca xente de Vigo, que está formada por xente que ven de todas partes. En Madrid pasalle un pouco o mesmo, entón son cidades duras, pero ao mesmo tempo moi abertas. Non penso que era moita diferencia, para ben e para mal. Diferencia nin influencia. Yo creo que sí, ten en cuenta que los comienzos de la movida viguesa tienen la influencia de lo que ocurría en Madrid, ¿no? Y si coges también a Derribos Alias y Aviador Dro, pues muchas de las cosas que decían Aviador Dro, Derribos Alias y Siniestro Total y Glutamato y Sindicato Malone, la influencia que tenían era la misma, ¿no? Eran más o menos los mismos grupos, Devo, el Punk, Madness, los Clash, digamos que las influencias de toda esa gente eran muy parecidas. Yo la primera referencia que tuve de la movida viguesa fue de Siniestro Total, ¿no? Coincidíamos todos en un programa que se llama Sonos Hawaii de Jesús Ordovás. Por supuesto, en cuanto yo escuché a Siniestro Total, me encantó lo que hacías, ¿no? Ese tipo de canciones pues surrealistas y asesinas que hacían Siniestro Total en su primera maqueta. Y de repente Jesús Ordovás ponía mucho a un grupo que se llamaba Siniestro Total, que empezaron a vender muchos discos. Me dije a mí mismo, como ponga esta maqueta voy a tener problemas con la dirección de Radio 3 y de Radio Nacional, ¿no? Porque matar hippies en las CIES, hoy voy a asesinarte, en los chochos voladores, este tipo de canciones, en cuanto las oiga la dirección de Radio Nacional me van a mandar a capítulo, ¿no? Me van a quitar el programa. ¿Por qué hacéis unas letras tan ordinarias? Es absolutamente imposible hacer otras letras. O sea, no se puede decir aquí, me paseo por Berlín y todo eso, porque no nos paseamos por Berlín, sino por Porriño. Por Redondela. Por Redondela. Aún así dije, bueno, aquí estoy, tengo que hacerlo, es una oportunidad histórica, es mi obligación poner esto si me gusta, así que voy a ponerlo, ¿no? Y me puse a poner Ayatollah y aquello fue la hostia, ¿no? Tuvo un éxito acojonante, ¿no? ¡Cabrones! O posible complexo de aldeáns dos vigueses compensábase cunha furiosa retranca do país. Vaya como exemplo a canción dedicada polos mozos de Siniestro a unha das iconas da movida madrileña, Alaska. Eu sentíame moi de pueblo. Eso, eu penso que todos aquí, o sea, nos éramos uns rapaces de aquí, e de repente, claro, xa mirábamos na tele Alaska. Aquí había 5.000 Alaskas e medio millón de pegamoides en Vigo.
Alaska foi unha referencia para todos, porque foi Caca Deluxe, foi unha referencia para todos. Nos fixemos a canción porque, efectivamente, éramos máis irritantes do que pensábamos, pero que foi unha canción de Manolo Romón, precisamente a letra. O que pasou que estaba feita para un grupo que tocaba nos Asmo un fin de semana, porque era a estrella da canción, en fin. Alaska, Alaska, aunque salgas en el Ola, no me tocarás la cola ni te ligarás la pasta. Creo que era así. No quiero ser Alaska, ser una pegamoide, follarme a un androide y quedarme como esta pasta. Alaska, Alaska, aunque salgas en el Ola, no me tocarás la cola ni te llevarás mi pasta. Alaska, Alaska, aunque salgas en el Ola, no me tocarás la cola ni solo de guitarra. Supongo que a Alaska se le pondrían los postizos como escarpias, pero no sé, pues no sé, no creo que se caracterice por su buen sentido del humor. La canción se titulaba Yo quiero ser Alaska, pero vamos, aparte de eso, ningún mal rollo, ni ninguna noticia de que se hubiéramos quedado por la canción, ni mucho menos. Yo sé que me critican, me consta que me odian, la envidia les corroe, mi vida les agobia. ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa, mi circunstancia les insulta. O grupo de artistas plásticos Atlántica nace coa década no ano 80. O grupo poético Rompente xa se formara a finais dos 70, pero adapta a súa actividade aos novos tempos. Ambos os dous teñen unha vida curta e desfanse no ano 1983. Era como se Galicia houbera uns históricos, que dicir, houbera sobre todo en literatura, algo en plástica, pero que estaba aí, co tempo aí paralizado, e de repente reventou, non? Foi cando nace Atlántica. Atlántica nace en Alcabre, en riba do Atlántico, pero con un toque femenino. Públicamente son recitais poéticos en sentido tradicional, por así decir, e a cousa vai derivando porque as influencias e demais pois son tamén, non sei se se van incrementando outras, o caso que aquilo deriva máis a unha especie de Cabaret Voltaire, se queres, onde se fan pois performance ou cousas polo estilo. Lo bueno de todo es que fue como, se abre la veda creativa. Fue como la fiebre del oro, de repente como las películas de John Ford, ¿no? Damos un pistoletazo y todos salen corriendo a lo loco. Entonces cualquiera podía tener una banda de pop, cualquiera podía pintar un cuadro, cualquiera podía montar una tienda de ropa, cualquiera podía tal, e incluso ganar pasta. Ahora te debes callar y vas a saborear el exquisito manjar que pongo en tu boca. Sé que me harás disfrutar y que te vas a esmerar, como siempre lo harás. Muy bien, lo estás haciendo muy bien, lo estás haciendo muy bien. Por riba da pintura, a poesía ou o deseño, probablemente sexa a música a manifestación artística da movida que máis trascendeu. Pero poderíamos dicir que chegou a eclipsar as demais? Existía interacción entre unhas e outras? No es que la música eclipsara al resto de las otras manifestaciones artísticas, es que yo creo que a través de la música se fueron uniendo los demás, ¿no? Pues al sacar, bueno, los grupos gallegos los discos, bueno, pues algunos lo hicieron con las portadas con pintores, otros, bueno, incluso en tema de aerolíneas, pues teníamos allí una diseñadora que de vez en cuando vestía a las chicas, bueno, que fue todo un poco que se fue arrimando los demás basándose siempre en el tema de la música. La música era tal vez lo más llamativo, los grupos, eran realmente grupos de elementos con mucha personalidad cada uno, insisto, había programas de radio muy potentes que tenían un eco muy importante y que además trataban a Vigo como realmente un centro neurálgico de creación. En esa época no había tantos músicos en Vigo. Montábamos los grupos entre 25 o 30 personas, ¿no? Pues que estábamos ahí, ¿no? Intercambiándonos de un grupo a otro, ¿no? En Los Resentidos tocaba el de Siniestro Total, el de Siniestro Total tocaba en El Acto, me refiero, eran todos los mismos. Es decir, que
Eso de individual, no. Hay unos cuantos que amarraron así y se quedaron con todo el pastel. Era muy normal eso, te tomas 3 cervezas y tal, y de repente empezamos a hablar de música y dices, joder, tenemos que hacer un día tenemos que ir a tocar, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, tal. Y al final sale un grupo satélite, pues, de Siniestro Total o de allí o de allá. Se fala de que todos esos grupos eran satélites de Siniestro Total. Vamos a ver, hai parte de verdade niso e hai parte de non verdade niso. Para min, eles foron os primeiros que se plantaron aí. Pero logo, cando formamos Golpes Bajos, en Vigo era como o Sevilla o Betis, o Madrid o Barça. Estaban los de Siniestro e los de Golpes. Incluso daquela casi nin nos falábamos. E había xente que era, incluso, naquele momento había xente que era fans dun, e por ser fan dun, non eras fan do outro. Era aquilo como do Rolling e dos Beatles, sabes? Unha cousa parecida. A movida Vigo non tiña un proxecto claro, un faro claro de referencia, nin Golpes Bajos, nin Siniestro, nin Resentidos. Resentidos probablemente co tempo feito de cantar en galego, algunha cousa así, pero unha influencia directa, un só punto de referencia, penso que non o houve. Fiesta de los maniquíes, no los toques, por favor. Fiesta de los maniquíes, no los toques, por favor. A estética da movida é a estética dos anos 80, que coincide co despunte da industria da moda galega. A arruga era bella e as sombreiras omnipresentes. Esta céntrica rúa de Vigo, a de López de Neira, era coñecida nos anos 80 como a Rúa da Moda. Nela estaban situadas representantes da incipiente moda galega e tamén algúns dos diseñadores locais como María Moreira. La estética de los 80 yo creo que como icono lo marcaron las sombreras. Y luego había las plataformas, que también yo creo que fueron un icono de los 80, esos zapatos con tremendas plataformas que ahora están tan de moda. Yo llevaba hombreras, hombreras formaban parte de la estética de los años 80. Todos los grandes diseñadores gallegos, en un momento determinado, utilizaron las sombreras y, bueno, pues al fin y al cabo somos conscientes o inconscientes consumidores, ¿no? Y luego, pues todo el concepto de los estampados, de las formas, y el color, todo fue una estética muy innovadora. Pues era bastante horrible, non? Co tempo sería ser unha especie de icono ridículo, non? Nós non tiñamos moito que ver con eso, non? Era máis de chupa de cuero con dinosaurios e cousas así. Y toda esta serie de cositas que os ponéis por el cuerpo, sobre todo Germán, que se pone lagartos, ratas, murciélagos, ¿eso a qué se debe? ¿Vais así de familia Monster o...? No, que va, es que yo soy tremendamente estúpido y no hay ninguna explicación más. A verdade é que a estética, o cliché dos anos 80 é bastante horroroso. Sí. Yo creo que estaba rechazada o un poco mal vista, pero dentro de un tipo de gente, evidentemente, pero porque yo creo que se asociaba con un tipo de movimiento rebelde, ¿no? De no estar de acuerdo con nada. Entonces el punk, el llevar los pelos así, los ojos negros, los cinturones de pinchos imperdibles en la nariz, pues era como el no estoy de acuerdo con esta sociedad y no me vais a hacer pasar por el aro, ¿no? A xente empezou a querer ser ela, a disfrazarse dela mesma, ¿no? E a tentar cousas novas, indo ao cabeleireiro ou tamén na propia casa, poñéndose cores diferentes, ou pois o rollo punky, ¿no? tan famoso que deixou unha pegada tremenda na estética e que comezou a ser, na rúa comezou a ser vista como unha cousa casi normal. Eu, para chamar a atención, levaba un aspecto totalmente normal, como o que podo levar agora, pero con máis pelo, non? Pero o aspecto totalmente normal. Eu sempre coidei que un artista rebelde, heterodoxo, un artista libertario, non ten por que levar así, sobre todo se ten que cultivar unha certa clandestinidade, digamos, non? Como é o meu caso, non? La estética no importaba mucho más que lo que hacía realmente, ¿no? Nosotros llevamos una estética bastante, digamos, ramoniana, ¿no? Que me vaya en el bus, pero yo hago lo que quiero, porque soy una punk. Soy una punk.
Era a mañá do 20 de setembro de 1986. Chegaban a Vigo a bordo do expreso Rías Baixas os máis distinguidos representantes da movida madrileña encabezados polo presidente da comunidade, Joaquín Leguina. Era o punto forte da campaña Madrid se escribe con V de Vigo, que quixo irmandar as dúas movidas. A idea xurdiu de Vigo. Empecemos por aí. Alguien propuso desde aquí ese hermanamiento con Madrid, ese tren, que fue calamitoso en algunos aspectos, porque hubo hasta un herido. A min presentáronse unha serie de bocetos que máis ou menos recordo, e o de Madrid se escribe con V de Vigo foi absolutamente espectacular. Bueno, eso foi a atrapallada final, digamos, foi a traca final, ¿no? Cando os políticos decidiron que, claro, que Madrid era moi moderno e Vigo tamén era moi moderno e había que facer algo, ¿no? Cando se despertaron os madrileños, empezou todo o mundo a preguntarse que era aquelo de a V de Vigo, que de Madrid, que é isto, que nos invaden os vigueses, que non sei que, empezaron a facerse controversias na radio, nos medios de todo tipo, ¿no? Nos xornais. Nos dijeron que nada, que el tren estaba apagado, que la bebida estaba apagada, que allí estaría todo apagado, que tendríamos allí hotel, que lo íbamos a pasar de puta madre. Ahí me encargaron también que luego presentara allí el famoso concierto en que tocaron los Nikis y Siniestro Total, y me dijeron que me iban a dar 100.000 pesetas por la presentación, y yo dije, pues que de puta madre, que claro. De repente nos juntamos ahí, pues sales de Madrid a las 9 de la noche y te dicen que llegas a las 9 de la mañana, ¿no? Bueno, son 12 horas de viaje, y claro, pues los primeros contactos, empiezas ahí, jajajojo, empiezas a tomar copas. En el tren íbamos pues casi todos los grupos de Madrid. Iba Fabio Mannamara, iban pues los Gabinete, iban los Nikis, y no recuerdo, pero iban, vamos, la mitad de la gente de los grupos de Madrid, amén de periodistas y alguno que se coló también por allí, ¿no? Diciendo que era la movida. Creo recordar que a eso de las 5 de la mañana me acuerdo que Antonio Bartrina, el cantante de Malevaje, cantándole tangos a Leguina, el presidente de la Comunidad de Madrid, ¿no? Había un vagón del metro que era todo barra, y entonces, para nuestra sorpresa, la barra del tren era gratis y estaba abierta, todo lo que quisiéramos, ¿no? Así que la gente empezó a beber, pues ya desde que salió de aquí, ¿no? Empezamos a beber desde las 10 de la noche y no paramos de beber hasta que llegamos a Vigo. Y sí, yo recuerdo que prácticamente llegamos a Vigo a eso de las 9 de la mañana, yo creo que no durmió nadie. Íbamos todos tambaleándonos, no sabíamos ni dónde habíamos llegado, todos borrachos, porque bebiendo toda la noche cerveza y otras cosas y fumando y tomando de todo, pues la llegada de la gente de la movida a Madrid fue que nos íbamos cayendo todos por allí, ¿no? O último acto dese encontro de irmandamento entre as movidas madrileña e viguesa foi unha comida de gala que se celebrou no interior deste pazo, o Quiñones de León. Todo rematou cunha desbandada e coa policía de por medio. Yo estuve en esa comida porque me colé directamente con un traje de la diseñadora María Moreira y me hice pasar por una diseñadora madrileña que se llamaba... Bueno, una diseñadora madrileña, no me acuerdo ahora qué nombre. Y me colé con una amiga mía que era periodista que se llamaba Vicky. Y nada, y de hecho nos fuimos a la comida y a mí nadie me dijo nada. Recuerdo que estaba Lasca, que estaba Nacurra, que era un escándalo porque iba con unas medias de redecilla todas rotas, con ligueros, bueno, muy escandalosa, que a mí eso me encantaba, ¿no? Yo tenía 16 años. Era como una especie de gran degustación, cóctel, boda. Un poco para lo más granado de tal. Yo creo que fue pues eso, echar un poquito la casa por la ventana. A mí un ambiente fantástico, eso sí que recordo, muy divertido, muy sano, de intercambiar comentarios, ideas entre los axentes y axentes de Madrid. Y recuerdo pues eso, que iba todo el mundo al váter, de aquí para allá, y recuerdo que hubo tensión. En medio de la algarabía, pues allí de pie un poco al fondo estaba Fabio Mannamara, que estaba ya pasado de todo, con un vaso allí que no sé qué tendría, y entonces dijo algo así como viva la movida o cualquier otra cosa. Se levantó así como si fuera, yo qué sé, la victoria de Samotracia o una cosa así, y de repente
Yo lo único que oí fue, ¿qué miras? Y vi una taza volando que se estrellaba en no sé quién. Tiró el vaso al aire y le cayó a una pobre chica en la cabeza el vaso, y a la chica la tuvieron que llevar a una ambulancia, y aquello fue el momento álgido ya de la recepción, ¿no? Que para estar muy colocadísimo, como decían que estaba, tenía bastante buena puntería. Flavio se enfadó un poquito por ese tema, precisamente creo que a raíz de que hubo una conversación en el tren en el que vinieron todo el camino, pues claro, aquel viaje desde Madrid hasta Vigo fue largo y fue cansado, y venían todo el camino pues hablando un poquito de ese tema, ¿no? De cómo los políticos estaban intentando llevarse hacia su lado la historia de la movida. Y sé que algo comentó aquella concejala, no recuerdo ahora mismo lo que fue, algo comentó que no le gustó, y la reacción de él fue por tirar la botella, con la mala suerte que le dio. Y bueno, era todo muy tenso, ¿no? Como diciendo ya todo, bueno, esto está... Empezó a ver cómo hay una concepción de que todo estaba saliendo mal, de que, bueno, la movida, el tren especial y la correspondencia Vigo-Madrid, Madrid-Vigo, aquí me parece que se está cagando en algún sitio, ¿no? Entonces apareció la policía municipal, estuvieron hablando con él, no sé si se lo llevaron detenido, ¿no? No llegó a ser detido, ¿eh? A McNamara, pues le sentamos por allí y tal, se quedó allí sentado un rato, y nada, seguimos comiendo y bebiendo, no hubo ningún mal rollo. Ten en cuenta que estábamos todos borrachos, entonces allí el que más y el que menos estaba bastante alegre. Bailen el zambito. Sí, sí, sí. Bajata movie movie. Sí, sí, sí. Vals de Viena. Sí, sí, sí. La marsellesa. Sí, sí, sí. O recordo da comida de Castrelos sobreviviu os dos actos que a sucederon, como a visita a Sillas Cíes, a estrea dunha opereta de Antón Reixa ou o concerto de Siniestro con los Nikis e Gabinete. Falouse de devolverlle a visita aos de Madrid, pero ese tren nunca chegou a partir. Pero también estuvo guay que quedara así, ¿no? Fue así como bienvenido Mr. Marshall, o sea, fue como los chicos de la capital vienen y se van a juntar con... Vamos a tener un show muy divertido, vamos a tener un fin de semana muy loco. Y sí, fue así. No me beses en los labios, no ves que me hace daño. Tengo un calenturón que me duele un montón. Y además no sé cómo lo haces, que ya no me satisfaces. Has perdido facultades, mi amor. Pues las causas del fin de la movida no lo sé, no sé en qué año realmente se acabó la movida, no lo sé, yo creo que se fue diluyendo poco a poco. El momento álgido es cuando están golpes bajos, Siniestro Total, Aerolíneas Federales o Resentidos, cuando todos esos grupos están haciendo grandes conciertos y están vendiendo muchos discos y son entrevistados por todas las revistas y aparecen en los primeros puestos de todas las encuestas. Esos 5 primeros años, desde el 82-83 en adelante, hasta los últimos años 80, es la mejor época. La movida estuvo en su máximo apogeo, que espero coincidir con los demás, pues en el 83, 84, 85, ahí fue cuando más cañas le dio. Después empezó ya a crecer un poquito. Estrictamente a movida sí que parece que tivo un feito de enterramento así oficial na comida de Castrelos do hermanamiento de Soto e Leguina. El final, si es ese, yo creo que es un final magnífico, porque claro, era así como una especie de caída del Imperio Romano, así también es muy cinematográfico y muy literario, ¿no? O sea, si fue el principio o el fin de la movida esa comida, no lo sé. Hombre, yo lo que sí sé que la política se debería dejar aparte en los temas artísticos siempre. Que de repente pues las fuerzas vivas de la ciudad, más ajenas al rock and roll o al arte incluso y a la cultura, de repente se pusieran todas modernísimas de arriba abajo y compartieran pues con el vulgo y los creadores, pues como si fueran no sé, todos muy postmodernos, pues compartieran plato y mesa y tazas por el aire. Cuando las instituciones políticas entran por el medio, entonces entiendo que se pierde la credibilidad. Se rompe un poco esa actitud irreverente que debe tener cualquier escena alternativa para que sea creíble. Digamos que ahí se puede declarar la muerte total de una historia, ¿no? Pero yo creo que venía muerta ya desde antes. Yo creo que venía muerta desde el primer día que uno le llamó la movida, ¿sabes? Desde el que le llamaron por primera vez la movida, eso se fue a la mierda.
No creo que los políticos sean responsables directos del fin de la movida. Yo creo que es que la movida tampoco era tan sustanciosa para que tuviera más vida. Es como una fósforo, como una cerilla. Si tú le pones una cabeza así de gorda, la enciendes, la rascas y está... Mientras tenga material para combustir, pues arderá. Pero si haces una cerillita pequeña, y se apaga, pues como un cohete, como el sol, como todo. La movida se murió de éxito. El éxito hace que la gente pierda un poco la realidad, empiezan a meterse de todo, empiezan a ganar muchos millones, empiezan ya a perder un poco la cabeza. Entre las drogas, el componer a veces para tener éxito más que para hacer algo realmente creativo. Yo creo que se murió sola por inanición. Deixamos de mirar atrás e examinamos o presente na busca de algunhas respostas. Cal é o balance que se pode facer da movida 3 décadas despois? Que se bota en falta hoxe daqueles tempos? Están mitificados os anos 80? La movida, si tú me preguntas si fue positiva a lo mejor para mí, que a mí me despertó la idea de que no hacía falta ser de Liverpool para hacer música, ¿no? No creo que los 80 estén mitificados. Yo creo que a partir del año 90 y largos, hasta la fecha, pues he hecho muy mala música y con muchas grandes excepciones, ¿no? Es como el primer polvo, con perdón. Pero ¿por qué el primer polvo está mitificado? O sea, a lo mejor fue el peor de tu vida. Está porque es el primero. Sigue habiendo sitios en Madrid y en Barcelona y en un montón de otros sitios que solo se pone música de los 80, ¿no? Y están llenos de gente, pero no es por nostalgia, es porque eran buenas canciones, ¿no? El desarrollo de la tecnología ha provocado muchos cambios, ¿no? Dentro de la forma de encarar la escena musical o una posible carrera musical. Estamos viviendo una época realmente espantosa. No hay apenas programas musicales y los que hay son horribles y la música que nos quieren vender las compañías pues son productos más que artistas que realmente quieren expresar algo. ¿Qué voto de menos? Estuve repitiendo continuamente, pero políticos capaces de apostar por los creadores, apostar con cabeza, non é apostar por calquera cousa, nin por primeiro que apareza, nin nada por el estilo, sino organizar. Que se fala menos, que somos máis individualistas, que está todo máis profesionalizado, non? Probablemente nada, nin nunha dirección nin na outra, probablemente nada. As cousas pasan, as cousas teñen o seu momento, o seu espazo, o seu tempo, e non son intercambiables. Voto de menos a miña figura. Na movida, se tú miras unha foto das miñas da época aquela, estaba máis afilado, non? Cortaba menos, pero estaba máis afilado. E entonces tiña un encanto distinto. Todos facémonos vellos cojonudamente, xa se nos ve, non? Pero, e ademais, nalgúns casos, de forma moi, incluso, exitosa, se queres. Cineso Total sigue ahí. Han derivado hacia un lado más blues, rockero, tal, pero siguen ahí. ¿Por qué? Porque es lo que les gusta hacer, ¿no? Es Julián Hernández el que se ha sabido mantener, ¿sabes? Ni siquiera puedo hablar de Siniestro Total, ¿sabes? Hablo de Julián, que es alguien que creció musicalmente, supo mutar, supo hacer historias, ¿no? Cuánta puta, y yo qué viejo. 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 É irrepetible, non é mellor nin peor, pero é irrepetible. Pero como toda época histórica, todo período, é irrepetible en estrictos... Os feitos estrictos non se poden repetir, non? Sería moi aburrido, además, tamén. Lo que hicimos en los 80, si lo hiciésemos ahora, seríamos una panda de descerebrados sin ningún tipo de lógica. La sociedad ya va por otro camino, la tecnología va por otro camino, ¿no?
y nos tenemos que plantear otras cosas, ¿no? Las cosas son distintas, pero el espíritu que se creó entonces, ese espíritu ramoniano, ¿no? Ese espíritu punk, yo creo que es el que ha permitido que haya una gran riqueza cultural y que mucha gente pueda hacer muchísimas cosas. Está pasando un fenómeno en este momento en el que las nuevas generaciones viven una situación de opresión como hace mucho tiempo que no vivían, otros lo interpretan de otra manera, que es la generación más protegida y sin embargo la generación más explotada desde hace 40 años o 30 años, y esto va a tener salida de alguna manera en la calle, o bien de un modo lúdico o bien de otro modo más serio, ¿no? Yo creo que muchos de esos valores, y eso es lo positivo de la movida, están hoy permitiendo que exista una gran riqueza cultural, ¿no? En todos los sentidos, en que la gente sepa que puede montar un grupo, que puede montar un festival, que se puede hacer un corto, que puede montar una película, que puede pintar, que puede hacer cualquier cosa y darla a conocer, ¿no? La movida no acabó, estamos descansando. Yo no quería recordar hace 25 años, pero Germán Copini dijo exterminio. Y de aquella dijeron los curas que no volviéramos a aparecer por allí. 25 años después, o bien se murieron los curas que dijeron eso, o bien tienen un Alzheimer de caballo. Y bailaré sobre tu tumba. Y bailaré sobre tu tumba. Y bailaré sobre tu tumba. Con esta estimulante dose de nostalgia rematamos por hoxe. Se queren xa poden devolver as sombreiras ao armario, sempre que non haxa algún gurú da moda que diga o contrario, que todo pode ser. Nos voltaremos en 7 días para abrir a caixa negra para vostedes. Vele aí un avance do que lle estemos preparado. Non nos falten. Nos han robado el barco. Porque nada más que nos han robado el barco. Sí, hubo peligro real para nuestra tripulación, para nuestra gente, y que pudiera ocurrir cualquier percance. Enrique, ¿cómo estás? Bien. Si toda la gente está bien, por favor que a los familiares le digan que estamos todos bien. ¿Cuál es la alternativa al negocio? ¿Una canonera española que se le tire sobre los canadienses? A mí me llamaron el gobierno canadiense y me hicieron una declaración de guerra. ¿Para qué se ha mandado una fragata a la zona? Bueno, yo creo que tenemos el derecho a vigilar nuestro propio barco. O goberno canadiense non quere falar do tema porque non foi unha decisión acertada.